La lluvia golpeaba con fuerza el barro del patio central del castillo de San Lorenzo, en las afueras de Madrid. Las piedras húmedas y oscuras reflejaban el gris del cielo, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente los rostros severos de los guardias. En medio del círculo formado por soldados y nobles curiosos, una joven encadenada caía de rodillas sobre el suelo encharcado. Su vestido, hecho jirones, apenas cubría su cuerpo marcado por la esclavitud. El hierro de los grilletes en sus muñecas se mezclaba con la sangre seca y la lluvia. Su nombre era Amira, y sus ojos, aunque apagados por el sufrimiento, todavía conservaban una chispa de dignidad. La muchedumbre murmuraba: ¿una esclava en el patio del trono? ¿De dónde salió esta criatura? Nadie se acercaba, nadie la tocaba. La ley decía que los esclavos traídos de tierras lejanas no tenían derechos. Amira, vendida por traficantes del norte de África, había sido llevada como una curiosidad más para la corte. Sin embargo, se negó a obedecer las órdenes del regente. Se defendió, escupió a un noble que la intentó forzar. Por eso estaba allí, encadenada, humillada y sentenciada a ser ejecutada al amanecer. Un acto simbólico para mostrar que incluso la resistencia más pequeña sería sofocada con fuerza. En las escaleras del salón, con vista directa al patio, estaba el príncipe Alejandro, el hijo mayor del rey Alfonso IV. Alto, de mirada severa y capa empapada, observaba en silencio. Nadie sabía lo que pensaba. Era conocido por su frialdad, por su lealtad a las leyes y al honor de la corona. Pero aquel día sus ojos no parpadeaban, no miraba a los nobles ni a los guardias, solo a ella. Y en su mirada no había desprecio. Había algo más. Recuerdo, tal vez, o compasión. Entonces, en medio del silencio, él descendió un escalón y otro hasta estar frente a ella. Todos se apartaron. Su voz cortó el aire, baja pero firme. ¿Cuál es tu nombre? Ella levantó el rostro con dificultad y dijo casi en un susurro: Amira. Él sostuvo su mirada por unos segundos eternos y luego, con una decisión que estremeció a todos, se volvió hacia el capitán de la guardia y ordenó: ¡libérenla! Los murmullos se volvieron gritos. El caos empezaba, pero algo irreversible acababa de nacer allí. Alejandro era el heredero del trono de Castilla, pero desde niño cargaba el peso de una vida decidida por otros. Educado en estrategias militares, diplomacia y normas de etiqueta, nunca tuvo espacio para decisiones personales. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 7 años, y el rey Alfonso se volvió aún más rígido y autoritario. Desde entonces, Alejandro vivía bajo el deber, sin afecto ni elección. Su rostro era una máscara de compostura, pero dentro de sí guardaba el trauma de haber visto a su madre llorar sola noche tras noche, consumida por el aislamiento de la corte. En Amira, aquella mujer encadenada, había reconocido algo que jamás había visto en la nobleza: verdad. Amira, por su parte, venía de un mundo donde los días eran contados por latigazos. Había sido separada de su familia cuando tenía solo 10 años, vendida por necesidad y cruzado el Mediterráneo en una bodega oscura llena de miedo. En cada puerto, una promesa de libertad. En cada venta, una nueva desilusión. Aprendió a sobrevivir observando, callando, memorizando las debilidades de quienes la dominaban. Pero en Madrid se rebeló por primera vez, no por sí misma, sino por una niña esclava golpeada delante de ella. Fue esa reacción la que la llevó a la prisión, y fue esa misma reacción la que hizo que Alejandro la notara. Durante los días siguientes, Alejandro usó su estatus para mantenerla bajo custodia personal. Técnicamente, seguía siendo una esclava, pero en la práctica
Vivía en un pequeño cuarto dentro de los jardines reales, lejos de los ojos del rey. La cuidaba en silencio, dejaba pan y vino en la puerta y ocasionalmente intercambiaban palabras. Al principio, Amira desconfiaba. Pensaba que todo era parte de algún juego del poder, pero con el tiempo entendió que Alejandro no buscaba nada, solo observaba, escuchaba y la trataba como humana. Una noche, ella se desmayó por fiebre. Fue entonces cuando él rompió el protocolo. Llamó a su médico personal, desafió a los guardias y permaneció a su lado hasta que la fiebre bajó. En ese momento, algo cambió entre ellos. No hubo confesión ni gesto romántico, solo una presencia mutua que ya no era obligación, era elección. Y con eso nació el vínculo. Amira comenzó a hablar más. Le contaba historias de su infancia, de los campos de dátiles, de su madre cantando en la cocina de tierra. Alejandro, a su vez, compartía memorias de su niñez entre muros fríos, de la rigidez del palacio y de los libros que eran su única compañía. Se reían con suavidad, descubriendo que, a pesar de la distancia social, compartían el mismo vacío, la falta de amor genuino. Pero no todo era seguro. El rey notó la cercanía del príncipe con la esclava morisca, como la llamaban con desprecio. Comenzaron los rumores en la corte. Algunos nobles exigían que ella fuera enviada al castigo público para evitar una contaminación moral. Alejandro fue confrontado por su padre, que lo acusó de debilidad. La tensión entre ellos se volvió insostenible, y Amira escuchaba las discusiones detrás de las puertas, con el corazón encogido por miedo. Una noche, mientras el castillo dormía, Alejandro irrumpió en su cuarto con una túnica oscura, una bolsa de monedas y un mensaje corto. «Tenemos que huir esta noche». Ella dudó por un instante, pero sus ojos hablaban de urgencia, de amor sin palabras. Asintió. En silencio, cruzaron pasillos secretos, caballerizas oscuras, y alcanzaron los bosques al este, dejando atrás todo lo conocido. Durante días cabalgaron bajo la lluvia, ocultándose en aldeas abandonadas, compartiendo pan con pastores y durmiendo en graneros. En el camino surgieron las preguntas, los silencios, las lágrimas. Amira no comprendía por qué él había abandonado una vida de poder por alguien como ella. Alejandro, una noche junto al fuego, le respondió con la voz quebrada. «No te salvé porque fueras débil. Te salvé porque me mostraste quién soy». Fue la primera vez que se tocaron, solo una mano sobre la otra. Pero bastó. Pasaron semanas hasta que llegaron a un pequeño puerto al sur de Galicia. Allí compraron nuevas ropas, cortaron sus cabellos y abordaron un barco mercante rumbo a Portugal, usando identidades falsas. Ya no eran príncipe y esclava. Eran solo Alejandro y Amira. Encubierta observando el horizonte, ella le preguntó, «¿Tienes miedo?» Él respondió, «Solo si tú no estás conmigo». En una pequeña aldea cerca de Braga, encontraron refugio en una casa abandonada que restauraron con sus propias manos. Vivían con poco pero con dignidad. Sin embargo, los recuerdos del pasado no los abandonaban del todo. Alejandro se levantaba por las noches empapado en sudor, soñando con su padre gritando su nombre. Amira, en cambio, a veces se quedaba en silencio frente al fuego, recordando las voces de sus hermanas. Pero en medio del dolor surgía la reconstrucción. Cada ladrillo colocado, cada pan horneado, era una declaración de libertad. Cierta tarde, mientras cosechaban trigo junto a campesinos locales, un jinete extranjero llegó al pueblo. Traía una carta sellada con el escudo real. Alejandro la leyó en silencio. Era de don Ramón, un viejo sirviente de la corte. «El rey está muriendo. No ha perdonado tu traición, pero tampoco nombró heredero. Todos preguntan por ti.
¿No deseas cerrar este ciclo? Amira lo miró, sabiendo que esa decisión definiría sus destinos. Esa noche, bajo la luna llena, Alejandro se arrodilló frente a Amira, no con una corona, sino con un anillo hecho por él mismo. Le dijo: «El mundo aún puede llamarme príncipe, pero yo solo quiero ser tu compañero». Ella lloró en silencio, asintiendo. No necesitaban tronos, solo querían un lugar donde amar sin miedo. En ese instante, sellaron un compromiso no solo de amor, sino de renuncia a todo lo que no los aceptaba juntos. Días después, Alejandro escribió una carta a don Ramón. «No volveré. El reino que heredé era de hierro. El que construyo con Amira es de carne y verdad». Esa carta sería leída en secreto por muchos dentro del palacio, convirtiéndose en leyenda. Nadie más volvió a buscarlo. Y en su ausencia, su historia empezó a ser contada como un acto de valor y humanidad, más fuerte que cualquier decreto real. En el corazón de la pequeña aldea, Amira y Alejandro construyeron una escuela, una huerta y un hogar. No tenían riquezas, pero sí gratitud diaria. Vivían cada amanecer como un milagro, sabiendo que el precio de la libertad había sido alto, pero el valor del amor lo superaba todo. En una pequeña aldea cerca de Braga, encontraron refugio en una casa abandonada que restauraron con sus propias manos. Vivían con poco, pero con dignidad. Sin embargo, los recuerdos del pasado no los abandonaban del todo. Alejandro se levantaba por las noches, empapado en sudor, soñando con su padre, gritando su nombre. Amira, en cambio, a veces se quedaba en silencio frente al fuego, recordando las voces de sus hermanas. Pero en medio del dolor surgía la reconstrucción. Cada ladrillo colocado, cada pan horneado, era una declaración de libertad. Cierta tarde, mientras cosechaban trigo junto a campesinos locales, un jinete extranjero llegó al pueblo. Traía una carta sellada con el escudo real. Alejandro la leyó en silencio. Era de don Ramón, un viejo sirviente de la corte. «El rey está muriendo. No ha perdonado tu traición, pero tampoco nombró heredero. Todos preguntan por ti. ¿No deseas cerrar este ciclo?» Amira lo miró, sabiendo que esa decisión definiría sus destinos. Esa noche, bajo la luna llena, Alejandro se arrodilló frente a Amira, no con una corona, sino con un anillo hecho por él mismo. Le dijo: «El mundo aún puede llamarme príncipe, pero yo solo quiero ser tu compañero». Ella lloró en silencio, asintiendo. No necesitaban tronos. Solo querían un lugar donde amar sin miedo. En ese instante sellaron un compromiso no solo de amor, sino de renuncia a todo lo que no los aceptaba juntos. Días después, Alejandro escribió una carta a don Ramón. «No volveré. El reino que heredé era de hierro. El que construyo con Amira es de carne y verdad». Esa carta sería leída en secreto por muchos dentro del palacio, convirtiéndose en leyenda. Nadie más volvió a buscarlo. Y en su ausencia, su historia empezó a ser contada como un acto de valor y humanidad, más fuerte que cualquier decreto real. En el corazón de la pequeña aldea, Amira y Alejandro construyeron una escuela, una huerta y un hogar. No tenían riquezas, pero sí gratitud diaria. Vivían cada amanecer como un milagro, sabiendo que el precio de la libertad había sido alto, pero el valor del amor los superaba todo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.